Hola, hola, ¿cómo están? Estamos acá por Oyeven 106.9 FM en el programa América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Y bueno, en esta gran emisora Oyeven 106.9 para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. En Instagram estamos en Oyeven Piso Radio. Y en el caso de nuestras cuentas de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, incluyendo TikTok, YouTube, Instagram y en Facebook, Segundo Paso para Nuestra América. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener la segunda parte de la guerra cognitiva en Venezuela, esos ataques que hemos sufrido los venezolanos por parte de las grandes corporaciones y medios hegemónicos. Y para eso tenemos acá a un invitado muy especial. Estamos hablando de Luis Delgado Arria, vicerrector académico de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM. Bienvenido, Luis Delgado. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todas y todos los que están viendo este programa, sintonizando este canal. Luis, para entrar en materia, fíjate, nosotros, en Ramón y mi persona, junto a unos colaboradores que tuvimos en este programa, eh, hicimos como un diagnóstico de la guerra cognitiva, bueno, cómo algo tan inédito, algo donde creo que ningún otro país en el mundo, y tú que eres un académico debes saberlo mejor que yo, había recibido un ataque de esta magnitud, de esta dimensión, a propósito de las elecciones presidenciales, donde fue ratificado, donde fue reelegido el presidente Nicolás Maduro Moros. Pero este programa, y precisamente en esta hora que vamos a estar juntos, quisiéramos abordar cómo enfrentar la guerra cognitiva, cómo asumir una defensa de una nación que es víctima del terrorismo cibernético, que es víctima de, de esas fórmulas algorítmicas que están haciendo programación neurolingüística, y esto no lo digo yo, esto lo dicen especialistas como Isabel Rivero, que estuvo en nuestro programa de invitada. Esto lo han dicho psicólogos como Luis Gabasut. Esto lo han dicho psiquiatras como Ángel Riera. O sea, no es una cosa que nosotros estamos inventando o que es una mera opinión. No, hay especialistas que han establecido de que es como un virus digital, un virus que penetra en el cerebro de la gente porque, bueno, eh, las redes están o tienen el potencial de hacer eso. Entonces, quizás la primera pregunta sería, más allá de esta gran pregunta generadora, eh, danos un concepto de guerra cognitiva y cómo ir frenando o cómo enfrentarla. ¿Qué es lo que hay que enfrentar en la guerra cognitiva? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de desplegar algunas de, los- de las ideas, ¿no?, que estamos nosotros pensando en tiempo real respecto a esta guerra tan novedosa, tan desconcertante. Bueno, voy a decirte algunas cosas que creo que por primera vez se dicen, ¿no? La primera, que es quizá la más escalofriante. La guerra cognitiva está dirigida contra la- las mentes, los corazones y, igualmente la capacidad de comprensión, la racionalidad y la espiritualidad fundamentalmente de la vanguardia. Es decir, la guerra cognitiva va dirigida contra tu mente y contra la mía, contra las mentes, corazones, visiones de mundo de todos los líderes del sur mundial. Esa es la primera gran operación geopolítica de orden, digamos, epistémico, de orden fenomenológico, de orden
subversivo de las formas como nosotros nos entendemos todas las categorías con las cuales se ha construido históricamente los conceptos fundamentales con los cuales pensamos y respondemos a la realidad. ¿Cuáles son los grandes conceptos? ¿Qué es la vida? Ese es el principio. Por ahí va la guerra. Esta guerra va dirigida en contra de que entendamos qué es vivir. Nos han convencido de que vivir es sobrevivir. Y nuestro pueblo se niega a eso. Nuestro pueblo, por lo menos el pueblo de Venezuela, frente a esta guerra, ¿cómo ha respondido? Ha respondido cultivando la fiesta de vivir, respondiendo a las dimensiones más crueles, más inmisericordes, más groseras, más pornográficas de la política, ¿verdad? Respondiendo con qué? Transformando la humilde caja CLAP en la comunión diaria de cada día, en el pan nuestro de cada día, transformando esos bonos, que viene de la palabra, está muy bien puesto, que viene de la palabra bondad, de lo bueno, ¿verdad? Transformando esos bonos muy humildes que ha sido todo lo que se ha podido dar, transformando esos bonos ¿en qué? En la forma de complementar ese CLAP para que esa dimensión material, ¿verdad? De una harina de maíz se transforme en la dimensión de espiritualidad, de que la madre pueda transformar eso en una hostia sagrada con la cual nosotros combatir desde esa amorosidad, combatir la malignidad. Es decir, aquí estamos hablando la guerra cognitiva tiene una dimensión fundamentalmente de orden teológico-religiosa. Por ahí hay que comenzar. Fíjate, Luis, tú hablas de que tiene un sentido religioso. Eso no nos remonta un poco, y digamos algo breve, para seguir con el tema del combate a la guerra cognitiva, la batalla contra la guerra cognitiva. Eso no nos remonta un poco a lo que ocurrió en el inicio de nuestra independencia, ¿no? Había un tema religioso allí también involucrado. Indiscutiblemente, acuérdate de aquel momento cumbre en el cual Bolívar dice: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Él estaba respondiendo a un discurso, a una guerra discursiva, una guerra cognitiva de su época, ¿verdad? Que quería poner del lado del realismo, de los realistas, es decir, del lado del imperio, quería poner el orden divino. Es decir, el terremoto estaba castigando a los patriotas y al pueblo patriota por insurreccionarse contra el amo de la época. La guerra cognitiva tiene una naturaleza muy parecida y esa metáfora que tú pones está formidable. Porque, ¿qué es lo que nos están diciendo hoy día? Hoy día nos están diciendo: Dios está con el imperialismo. Acompañar there is not alternative, el TINA, pues no hay alternativa, que propugnaba Margaret Thatcher, ¿verdad? Y que han venido repitiendo todos, ¿verdad? Al hilo, todos los primeros mandatarios y las personificaciones del capital. ¿A qué responde? No hay alternativa, es decir, hay un solo Dios. ¿Cuál es ese Dios? El Dios del capital. Marx decía: una cantidad infinita de dinero no produce un ápice de capital. Porque ¿qué es el capital? El capital no es dinero. El capital no es la acumulación de dinero. La capital es la transformación de la vida en una sumisión. De la adoración del vellocino de oro. La adoración de el capitalismo financiero, ¿verdad? Y el capitalismo financiero está comandado por el sionismo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando nosotros vemos por qué es importante la industria armamentística, porque la industria armamentística depende de a quién le vende la industria armamentística los aviones de última generación, los misiles, etc. ¿A quién se la vende? A los gobiernos. ¿Y cómo hacen los gobiernos para entrar en esa lógica? Tienen que endeudarse. ¿Y con quién se endeuda? Se endeuda con los Rothschild, ¿verdad? Se endeuda con Vanguard, se endeuda con los grandes fondos de inversión comandados por el sionismo internacional, por BlackRock. Entonces, de eso estamos hablando. La guerra cognitiva es un producto
de última generación que busca subvertir la capacidad que nosotros tenemos, y voy a insistirte, por primera vez lo digo con todas estas palabras, y es muy grave lo que estoy diciendo, contra todas las mentes, los corazones y las capacidades de comprender el nuevo mundo en las mentes, en los corazones y las espiritualidades de la vanguardia. Por eso es tan efectiva, porque si un presidente de la República, si un líder espiritual, si un sacerdote, ¿verdad?, de un pueblo, ¿verdad?, no entiende de qué se trata la nuevo tipo de guerra, por supuesto las decisiones van a ser desacertadas. O vamos a tener una respuesta, como hacen algunos malos médicos, ¿verdad?, que atacan un cáncer, ¿verdad?, cuando ya se ha diseminado, se ha hecho metastásico el cáncer y ha abarcado toda una pierna, y entonces lo atacan solamente en la uña. La guerra que hoy día está llamando mucha gente de la guerra cognitiva, que lo terminan asumiendo como que solamente la guerra cibernética. La guerra cibernética es una sola dimensión de la guerra cognitiva. ¿Por qué? Porque la guerra cognitiva va contra la comprensión completa de todo el orden de cómo entendemos para qué vivir, para qué hacer gobierno, para qué hacer comunidad, qué es eso de la comunidad. Y por ahí logran construir una lógica en la cual, y aquí está el meollo de la cuestión para responderte, la víctima se enamora del victimario. Un síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, pero en el ámbito, incluso, vamos a decir, de lo teológico espiritual, en el ámbito de lo fenomenológico, en el ámbito de lo epistémico. Es decir, cuando yo asumo que el único que me puede salvar, como lo que dice Milei, la única alternativa que tenemos es entregarnos al Fondo Monetario Internacional. Ese es el gran mandamiento. ¿Te acuerdas que él lo negaba al principio? Claro, fíjate lo paradójico. El Fondo Monetario Internacional, que es quien ha hundido históricamente a Argentina, según Milei, es el que va a salvar a Argentina. Esa lógica es la lógica del síndrome de Estocolmo. Pero ¿por qué es tan eficaz? Podemos decir, ¿qué es eso tan loco? Se ha demostrado, la psicología, especialmente la psicología, digamos, clínica, ha demostrado que la víctima, sometida a un estado de victimismo prolongado, necesita convivir con su victimario, porque, bueno, está en una situación de reo continuado, ¿verdad? O sea, la persona está en una trampa que, por decirlo de alguna manera, ese secuestro tiene que ver con una cuestión inducida, con una cuestión, por decirlo, una fórmula en la que uno cae, en la que uno como víctima queda, bueno, queda preso y uno es presa de un gran, ¿cómo que se llama esto? Depredador, ¿no? Habíamos dejado en la anterior intervención sobre ese secuestro que se logra a través de las redes y los algoritmos. ¿Tú no crees que nos están llevando a un estado muy primario de la humanidad? O sea, me refiero a nivel del sentimiento, de la emocionalidad. ¿Qué dices al respecto, Luis? Bueno, mira, la verdad es que hay que reconocer que nuestros pueblos, los pueblos del sur en general, particularmente algunos pueblos muy, muy especiales como el pueblo de Venezuela, el pueblo de Irak, el pueblo de Irán, el pueblo de Siria, de Haití, de Cuba, de Nicaragua, pueblos que han sido históricamente luchadores desde los tiempos más antiguos, desde el principio de los tiempos, ¿no? Estos pueblos han resistido muchas veces sin que sus vanguardias, o sea, estos pueblos han sido los que nos han enseñado las vanguardias y los que nos siguen enseñando las vanguardias, cómo cómo salir del laberinto que nos ponen estos imperialismos, ¿verdad? Cómo salir de la malignidad. En este caso estamos hablando de malignidad cognitiva. Pero quiero hacerte una pequeña precisión para que entendamos, porque cuando se habla de guerra cognitiva, mucha gente entiende que la cognición solamente se produce en el cerebro. Hoy día se sabe empíricamente que tenemos 3 cerebros.
tenemos un cerebro en la cabeza, ¿verdad? Tenemos un cerebro en el colon, donde hay muchos más neurotransmisores que en el cerebro de que tenemos en la cabeza. Es decir, pensamos más intestinalmente que cerebralmente. Pero también tenemos un corazón, tenemos un cerebro en el corazón. En el corazón tenemos dendritas. Ya hay experimentos que demuestran cómo personas que han recibido trasplantes de corazón recuerdan recuerdos del quien les dio el corazón. Entonces, nuestro corazón es un corazón que está por un lado en toda nuestra corporalidad. En cada célula hay una dimensión del corazón, ¿verdad? Eso que dicen algunos que nuestros pueblos somos puro corazón, es literal, es científicamente comprobado. Y el gran corazón, el corazón de nuestros pueblos, el corazón luchador, amoroso, resiliente. ¿Cómo sale una mujer de esos barrios más humildes de todos nuestros pueblos del sur mundial a trabajar todos los días sin ninguna otra esperanza que la de al día siguiente tener que seguir trabajando en un pequeño comercio, en una fábrica con un sueldo? ¿Qué es lo que nos impulsa? Nos impulsa una espiritualidad, nos impulsa un corazón, nos impulsa un gran magma de vida, un gran magma de milagro, que es con lo cual se construye toda la maravillosidad que es nuestra lucha. Nuestra lucha no solamente en el ámbito de la política politiquera, no, nuestra gran lucha es gente humilde, gente sencilla haciendo cosas sencillas y con esas cosas sencillas construimos lo maravilloso. Eso es la poesía de la cotidianidad. Esa es la poesía que defiende el socialismo. Esa es la poesía que defiende el cristianismo de los primeros tiempos, no la cristiandad con la cual se ha querido transformar la iglesia en una defensora de los ricos del mundo, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la guerra cognitiva. La guerra cognitiva en su dimensión central. ¿Qué es lo que hace el hombre psicópata con su mujer víctima? La convence de que cuando la maltrata, ¿verdad? Física o emocionalmente, le dice, yo te tuve que pegar o te tuve que humillar porque tú me provocaste, porque tú me irrespetaste, porque tú hiciste algo que me puso de mal humor. Es decir, invierte la carga de la responsabilidad y coloca al victimario en lugar de víctima, al punto tal donde la esposa dice, mi esposo me pega lo normal, mi esposo me humilla lo normal. Claro, me montó cacho porque yo no soy la buena amante que él necesita. Es decir, esa lógica parece un poco caricaturesco, pareciera un poco caricaturesco, pero no lo es. Cuando nosotros tenemos en el caso de Venezuela 43% de la población votante que tenía otras 8 alternativas distintas al de la transición al socialismo para votar y votaron 43% por la alternativa extremista. ¿Qué subjetividad estamos nosotros encontrando allí? Es una subjetividad que tenía otras 8 alternativas también de oposición, algunas en el ámbito más con un discurso más empresarialista, otro con un discurso más, digamos, jocoso. Había uno inclusive religioso. De orden religioso protestante, había otros que, digamos, de toda esta, con ADC vive mejor, ¿verdad? Posiciones de centro, más ponderadas. ¿Por qué ese 43% votó? Eso es una pregunta que es una pregunta para nosotros, la vanguardia. No es fácil responder esa pregunta. Esa pregunta requiere investigación, requiere diálogo, requiere debate. Y ahorita en este programa estamos comenzándolo. Esa subjetividad exclusivamente es una subjetividad, podemos descalificarla, que es una subjetividad terrorista, es una subjetividad nihilista, es una subjetividad positivista, es una subjetividad que simplemente operó en términos pragmáticos, es decir, esta es la única solución para salir del chavismo, madurismo. Todo eso, todas esas son preguntas que hay que hacerse, hay que investigarlas
y hay que darles una respuesta. Es decir, la salida de la trampa jaula de la guerra cognitiva que nos están montando tiene mucho menos que ver con este aparato, esta invención técnico-científica. Tiene mucho más que ver con esto que con una narrativa, que con un discurso, que con una construcción que nos apela en la dimensión de lo humano, entendido lo humano como hoy, a lo que ha reducido lo humano hoy el capital, ¿verdad? Porque hoy día, cuando nuestros niños... ¿No sientes que más bien desde estos aparatos, más allá de las cosas buenas que tienen, de lo que facilitan, de cómo nos permiten, por decirlo de alguna manera, un amplio desarrollo de la vida, ¿no crees que también se usan para animalizarnos? Obviamente, peor aún, para cosificarnos. Y peor aún, porque Vamos a explicarle a la gente qué es la cosificación en este caso. sí, fíjese, el capital busca, para que el capital logre reproducirse, necesita convencernos de que nuestro lugar en la vida no es ser humanos, sino ser poshumanos. ¿Y qué es ser un ser poshumano? Un ser que reniega de su humanidad. ¿Y qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? Oye, lo que nos hace un verdadero humano es disfrutar la fiesta de la vida. Cuando se disfruta la fiesta de la vida, cuando tú compartes con tu hijo, ¿verdad? Un momento sagrado. Yo, por ejemplo, con mi hijo le prohíbo tener el celular cuando estamos comiendo. Este es nuestro momento sagrado, ¿verdad? Él, como casi todos los niños, está adicto a las tecnologías y al TikTok y a todas esas cosas. Y tenemos un diálogo porque tampoco se les puede simplemente suprimir. Pues tú se lo suprimes y en el colegio tienes todos los demás niños con ese discurso diciendo tú estás excluido de la vida digital. Entonces hay que convivir con la vida digital, pero hacerle la crítica, decir, Jorge Luis, estamos en un momento sagrado entre tu papá y el hijo. O sea, vamos a respetar ese momento. Debe haber como, y lo digo ya respondiendo parte de la gran interrogante que tenemos nosotros en este programa de cómo combatir la guerra cognitiva. Jason Rauseo, en un reciente programa que tuvimos en Telesur, Texto y Contexto, él decía que no es que nos prohibamos estar pegados a estos dispositivos, pero sí que tengamos una disciplina, horarios. Así como tenemos horarios para comer, tenemos horarios para dormir, tenemos horarios para trabajar, tenemos horarios para esparcirnos, es importante también tener horarios para conectarnos con las redes, decía él, porque si no, uno se vuelve adicto. Y si se vuelve adicto, como todo adicto, va a tener un problema luego de o se desintoxica o termina muriendo del mal para el cual está, digamos, diseñado esto, porque realmente lo que nos buscan es convertirnos, a mi juicio, en unos autómatas. Dejamos en el tapete, mi estimado Luis Delgado Arria, que necesitamos ideas prácticas, necesitamos, por decirlo de alguna manera, recomendaciones para combatir la guerra cognitiva. Nos quedan como unos 10 minutos para esto. ¿Puedes decirnos 3 cosas y brevemente en qué consiste? ¿Cómo puede la gente de a pie, cómo puede el ciudadano común que somos nosotros enfrentar esto que es tan poderoso? Porque estamos hablando de que son las grandes maquinarias de los poderes hegemónicos. Entonces, ¿cómo combatimos eso? Bueno, excelente pregunta, Ricardo. Mira, el presidente el día de hoy decía que esta guerra que nos están haciendo tiene como objeto enfermarnos. Es decir, esta guerra hay que concebirla como un nuevo tipo de virus. Un virus que va contra la mente, va contra el corazón, va contra nuestra dimensión espiritual. Entonces, la primera cosa, vamos a decir, para responderte muy rápidamente, lo primero que hay que hacer es investigar el nuevo tipo de virus que nos están queriendo inocular. Lo mismo que hicimos contra este virus que nos atacó, ¿verdad? El COVID. Hay que investigarlo profundamente. No se puede desarrollar una vacuna contra un nuevo virus si no se investiga ese nuevo virus exhaustivamente, ¿verdad? Entonces, lo primero, investigar. Segundo, hay que vacunar a la población, ¿verdad? Después de investigar hay que vacunar a la población. Y tercero, después hay que prepararla para las nuevas mutaciones de ese virus.
y Ok, para los fíjate, nuevos virus. eso está demasiado bueno, eso que está diciendo aquí nuestro amigo Luis Delgado Barria, pero ahora me vas a esbozar esas tres dimensiones de cómo combatir la guerra cognitiva. Explícame, investigar, quiénes van a investigar, cómo se va a investigar. Ok, primera pregunta que me atañe de una manera particularmente, porque estoy en la responsabilidad de ser ¿Y cómo se involucran las mayorías en esto? vicerrector de investigación y creación intelectual y una de las líneas fundamentales es la de la defensa estratégica contra la guerra cognitiva. Fíjate, cuando uno habla de la guerra cognitiva, uno tiene que comenzar por definir qué es guerra. ¿Cuáles son? Hay toda una epistemología de la guerra, hay toda una ciencia que es la polemología, la ciencia de la guerra. Hay que entender la guerra, pero hay que entender los nuevos tipos de guerra, porque estamos frente a un tipo de guerra que combina todos los tipos de guerra anteriores y las perfecciona. Eso es lo primero. Pero cuando habla de guerra cognitiva, hay que también profundizar qué son las teorías cognitivas, qué nos plantean las teorías cognitivas. Y una de las cosas fundamentales de la teoría cognitiva, que podemos decir que comienza con Aristóteles y continúan, digamos, con pensadores más contemporáneos, ¿no? O uno de los últimos es Bandura, ¿verdad? Pero uno de los investigadores más prominentes es Piaget, ¿no? En el siglo XX y en el siglo XXI Bandura. ¿Cuáles son las dimensiones de la cognición? Hay una dimensión que busca alterar la guerra cognitiva. La capacidad de percepción, distorsionar nuestra capacidad de percibir la realidad. Segundo, distorsionar nuestra capacidad de atender de una manera concentrada qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en mí, qué es lo que está pasando en mi familia, qué es lo que está pasando en mi comunidad, qué es lo que está pasando en mi país, qué es lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Concentradamente, ¿verdad? Es decir, degradarnos e incluso hasta hacernos un hackeo a nuestra atención, ¿verdad? Atención a lo importante, ¿verdad? Para mí es muy importante mi hijo, para mí es importante mi familia, para mí es muy importante la comunidad de vida en la cual estoy, ¿verdad? La salud, para mí es muy importante mi país, la comunidad de mi país y mi sur mundial. Entonces, primero, la percepción, la atención, el procesamiento inteligente de todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Comprender, hoy día la política es la geopolítica. Yo no puedo entender lo que está sucediendo en Venezuela sin lo que está sucediendo en Irán, lo que está sucediendo en Palestina, lo que está sucediendo en Irak, lo que está sucediendo en los mismos Estados Unidos, donde se están produciendo. En este caso es una guerra contra los pueblos. Obviamente. Entonces, dijimos, percepción, atención, procesamiento inteligente, memoria histórica. Apelar a nuestra memoria histórica. Cuando digo memoria histórica, no solamente la memoria histórica de la política, también la memoria histórica de nuestra espiritualidad es central, ¿verdad? Porque esta guerra es fundamentalmente espiritual. Y por último, nuestra voluntad para la acción, ¿verdad? Porque si nos quedamos solamente en la dimensión del análisis y no pasamos a la acción, ¿verdad? Una acción con voluntad de transformación, nos quedamos, digamos, en una situación, digamos, de víctimas aterrorizadas, acorraladas. Y hay un experimento muy particularmente, yo me gusta citarlo, porque las ciencias cognitivas se nutren de experimentos con animales, particularmente con ratas. Se ha descubierto que las ratas tienen un cerebro muy parecido a nosotros los seres humanos. Entonces, por ejemplo, hay un experimento muy revelador. Colocan a un mismo grupo de ratas, las separan, ¿verdad? Las ponen en dos ambientes. Los dos reciben descargas eléctricas en momentos indeterminados, ¿verdad? Y a una de las ratas, ¿verdad? Las colocan con buena cantidad de comida, buena cantidad de agua, unos dispositivos para que puedan correr, para que les coloquen en una situación no hacinada, y a otras las colocan en las condiciones exactamente contrarias, ¿verdad? Sin suficiente comida, sin suficiente agua, hacinadas y, digamos, en esas condiciones. ¿Qué es lo que han descubierto? Las ratas que estaban sometidos a situaciones extremas, con condiciones, digamos, para divertirse, para socializar, ¿verdad? Después del experimento de la electrocutación programada, al cabo de un tiempo recuperan sus capacidades para hacer lo mismo que hacían previo al experimento. En cambio, las que están en las condiciones
digamos, extremas, sin posibilidades digamos, de distraerse, de salir de esas quedan con una situación de trauma permanente y ya no logran hacer los mismos procesos de cognición inteligente que previo al experimento. Entonces, lo que quiero decir, la guerra cognitiva tiene una dimensión de materialidad y una dimensión digamos, de la dimensión de la subjetividad. Es decir, cuando se ataca al pueblo de Venezuela durante 10 años, ¿verdad? A una situación de falta de proteínas de alta calidad, de falta de comida, de incluso de situación donde no sabemos cuándo va a terminar aquello, ¿verdad? Eh, ese Esa estado, hiperinflación a la que nos sometieron por muchos años. eso es un estado de angustia permanente, de angustia. Eso tiene una categoría, ahorita no la recuerdo, de la cual hablaba Foucault, que es un estado inaguantable, ¿verdad? Esa situación construye una subjetividad de víctima permanente. Y cuando tú estás en una situación de víctima permanente, tu racionalidad es la racionalidad del animal. Busca al costo que sea salir del estado de electrocución continuada. Fíjate algo, y para seguir con el tema de cómo combatir la guerra cognitiva en los pocos minutos que nos quedan. Fíjate que en nuestro país las condiciones económicas mejoraron, bueno, ya no hay la escasez a la que estuvimos sometidos, ya no tenemos aquella hiperinflación inducida, ya vemos que hay un movimiento económico que quizás no le llega en su totalidad a todo el mundo, porque obviamente estamos en una fase como de recuperación, pero que en general vemos un país, digamos, normal en comparación a lo que éramos hace 5 años, por ejemplo. Entonces, para cerrar, Luis, eh, ¿qué podemos hacer para que esa persona que ha estado sometida a eso, pero que ha mejorado y que cambie la forma de ver las cosas, y no porque uno lo haga, sino cómo esa persona puede explorar ese cambio de paradigma? Bueno, mira, vamos a ir al caso del padre, de la madre de familia, del joven. Realmente tenemos que volver a todas las formas de vida que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. ¿Qué hacían nuestros ancestros? Pareciera una cosa de perogrullo. Cuando te levantas, tienes que agradecer a la vida, agradecer a los dioses en los cuales creas, asomarte a la ventana, recibir el sol. El primer alimento es el sol. El primer alimento es la magnanimidad del universo en la cual uno está. Hacer el acto de agradecimiento al universo, ¿verdad? Asomarte a la ventana, pasar 2, 3, 5 minutos viendo el cielo, viendo la maravilla, para recontactarte, porque tenemos una dimensión. Nosotros tenemos una madre tierra, pero tenemos un padre cosmos y hay que agradecerle a ese padre y hay que agradecerle a esa madre, porque de ahí venimos todos esos, de ahí venimos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que, fíjate, estoy diciendo, no prender el celular, ¿verdad? Lo primero Sí, es no prender el agradecer, celular es ¿verdad? agradecer, Ajá. conectarse con lo divino, la naturaleza. Lo segundo, coño, que tenemos que hacer es, cónchale, recontactarnos con la Madre Tierra en una dimensión sagrada que es la del alimento, preparar el desayuno como se prepara en cada una de nuestras regiones y religiosidades, se prepara la hostia, ¿verdad? En esa actividad. Es decir, Es la comunión. nosotros tenemos que ver en el café, ¿verdad? En el café tenemos que tomarlo como los chinos toman el té, con esa reverencia, la reverencia de cada día, ¿verdad? Cuando hay que agradecerle a la planta sagrada del café, ¿verdad? Que nos está dando la vida, ¿verdad? Mira, Luis, qué oportuno todo eso que dices. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Tenemos que agradecer a Luis Delgado Ar. Y hay que alimentarse del alimento que es nuestra familia.
la maravillosidad de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestro tatarabuelo Simón Bolívar, nuestro tatarabuelo Guaycaipuro. Hay que tenerlos todos en el día a día. Y despegarse un poquito de esto. Pero fíjate, Luis, todos estos tips que nos diste, excelente para nuestra audiencia, para nosotros mismos. Bueno, nos escuchan por Oyeven 106.9 FM, la alternativa ecológica para volver a la radio. En la coordinación de producción, nuestra compañera Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Nos pueden seguir en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en Instagram, TikTok, YouTube y Fundación Segundo Paso para Nuestra América en Facebook. Bueno, hasta acá América Dialoga. Volveremos la próxima semana. Hasta pronto. Hermoso para cantar, que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Que al chivo manso siempre lo arrean, que eso no pasa si es montarás. Que al chivo manso siempre lo arrean, que eso no pasa si es montarás. Vuelve a tu canto de turpial.